Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy nos acompaña Mercedes Burdíez, psicóloga. Vamos a hablar de la psicología en pandemia, ¿no? ¿Cómo se vive esta época? Mercedes, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Bueno, si hay una rama de la medicina y una rama de la actividad médica que se ha visto fuertemente tensionada en esto, es la psicología, es la psiquiatría, digamos, porque bueno, había que tratar a todos los pacientes que venían con patología y los que la fueron adquiriendo. ¿Cómo se vivió esto? En realidad, si pensamos que las estructuras mentales, los pensamientos, los procesos cognitivos, siempre tienen un sistema de referencia que nos permite entender las cosas, esta situación de pandemia y de aislamiento no tenía representación anterior, o sea, no sabíamos de qué se trataba. Entonces ha generado una respuesta de estrés masivo, una respuesta de ansiedad que en un primer momento se entendió como respuesta normal, ¿no? Con falta de orden, con desórdenes en el sueño, con desórdenes en la alimentación. Había como muchas publicaciones de donde que daban cuenta de estoy durmiendo a cualquier hora, comemos a cualquier hora. Era como un ensayo, ¿no? de vivir aislados. Y ha ido pasando el tiempo y hemos tenido que ir adaptándonos y generando significaciones distintas, con lo que se ha puesto en juego la capacidad de adaptarse a situaciones. Entonces, ha generado muchos síntomas, ¿no? Nosotros estamos teniendo una gran demanda en este momento de, sobre todo las profesiones que más se han visto afectadas, asociadas sobre todo a la educación, ¿no? Hemos visto una gran demanda de docentes que han tenido que adaptar sus modos, adaptar el momento del encuentro con los alumnos y, bueno, han surgido reacciones de mucha ansiedad, ¿no? La ansiedad se entiende como una respuesta que en general es normal a una sensación de amenaza. Me equivoco si digo que hay un cóctel que se hace mucho más complicado, porque por un lado es el encierro, ¿no es cierto? Que la persona no le gusta estar encerrada y genera, pero a su vez también se agregó la incertidumbre, porque la gente encerrada y sin saber qué va a pasar con su trabajo, si va a tener continuidad, qué va a pasar con lo económico. ¿Es un cóctel muy explosivo esto? Totalmente, sumado a todo lo que los medios terminan transmitiendo. Entonces, en el cóctel del encierro, con la vivencia de la realidad, sumado a, en un primer momento, y en un primer momento teníamos toda la información esta que nos venía de Europa, con los camiones, con la información sobre los muertos. Entonces, era mucha información muy amenazante que se validaba de alguna manera con esto del encierro y no, el encierro es la vivencia que uno tiene, pero de la cuarentena y de el quédate en casa, que pasó a ser desde una cuestión de precaución a una cuestión amenazante. ¿Te llegaron casos de mucha automedicación, digamos? O sea, pacientes que después venían, te decían, no, pues yo empecé a comprar Rivotril, empecé a comprar un montón. ¿Te llegaron casos de esto? ¿La gente se empezó a automedicar? La gente se empezó a automedicar, la gente empezó a buscar de todas maneras intentos de ayuda, intentos de búsqueda, ¿no? Sí, mucha angustia, ¿no? Sobre todo con la incertidumbre, porque además en esta cuestión de los sistemas de representación no hay un momento de final. No tenemos una fecha de decir, bueno, esto se va a terminar en tal momento. Siempre la información es cuarentena de 14 días que pasó a ser cuarentena de 80 y pico de días. Entonces, esto de la incertidumbre genera mucha más ansiedad. Y sí ha habido sobremedicación, ha habido también intentos de suicidio, hemos tenido mucha más consulta por problemas de salud mental acrecentados por el contexto. Esta situación de ver a la conducción política por ahí pelearse un poco, porque uno ve, a ver, en Buenos Aires, la ciudad autónoma que libera ciertas cosas y uno lo escucha al gobernador de la provincia de Buenos Aires o al propio presidente y hay que profundizar la cuarentena. Esta incertidumbre que genera la discusión entre quienes gobiernan, digamos, debe ser peor para una persona que viene en tratamiento. Y para una persona que viene en tratamiento, para una persona que no, para todos es una incertidumbre y esto de la incertidumbre genera la imposibilidad de tener planes
y somos seres de rutina y de planes, que tenemos que saber que las vacaciones van a ser en tal momento. Entonces, este cambio permanente de criterios... ¿Qué va a pasar con las clases? Terminan, empiezan, son virtuales, no son virtuales. Entonces, toda esta información que es tan confusa, porque es confusa para todos, genera siempre respuestas ¿Qué papel de ansiedad. jugaron en la televisión? Porque se dieron muchos casos de gente que te transmitía hacer ejercicio, yoga, o sea, un montón de situaciones virtuales que mucha gente la adoptó, digamos, como una forma de ocupar su tiempo. ¿Jugaron algún papel importante esto, digamos? ¿Te llegaban noticias en tu especialidad, digamos? Si me decís nutricionista, me hablaron que jugaron un papel importante, pero en la psicología, ¿fue importante esto? ¿Ayudó en algo? Ayudó sobre todo el intento de generar y construir rutinas saludables, ¿no? Una rutina saludable en un contexto así implica que nos ordenemos, ¿no? Dentro del desorden que imperaba, decir, bueno, yo puedo saber que todos los días voy a hacer una caminata saludable, todos los días voy a respirar. Entonces hubo ciertas corrientes de psicoeducación y que apuntando al autocuidado, ¿no? Yo sé que hablé con nutricionistas y me decía que pacientes de ellos, con 2 casos, bajaron de peso. Adquirieron una rutina un poco más saludable, digamos, y lograron bajar de peso. Es que somos animales de rutina, ¿no? Aprendemos a hacer cosas y las cosas nos generan una zona de confort, y en la zona de confort el manejo de ciertas conductas nos da una seguridad. Entonces, si lo hacemos en la casa, podemos llegar a tener cierto manejo del estrés, ¿no? Porque el punto importante acá es cómo manejamos el estrés. Hoy, si vos salís a Jujuy a las 7 de la tarde, realmente es importante y es lindo ver la cantidad de gente que hay en la calle, ha vuelto el movimiento, nos da como un cierto grado de tranquilidad. A mí me generó alegría ver esto, ¿sí? Pero claro, uno analiza así en Misiones hoy, 15 personas tomando mate, la imprudencia va y el gobernador toma la decisión, toda la fase 1 a encerrarnos de vuelta. ¿Se puede psicológicamente volver a encerrarse hoy una vez que has adquirido ciertas libertades? ¿Cómo juega ese efecto? Yo creo que esto tiene que ver con la capacidad de cada uno de adaptarse y de comprender que esto tiene que ver con un bien más común, ¿no? Que decir, bueno, a mí me molesta usar el barbijo, ¿no? Charlaba con algunos pacientes, pero sé que si lo uso le hago bien a un otro. Entonces, esta posibilidad, ¿no? de ejercitar la empatía y una inteligencia más social, me parece que podría servir como herramienta para acomodarnos en caso de que haya que volver todo para retroceder, atrás. Sí. Pero debe ser difícil psicológicamente volver a encerrarte, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas, le hemos perdido un poco el miedo porque hemos visto, no, pues no contagia tanto, ya empezamos a pensar de esta manera, porque económicamente estamos más complicados, antes teníamos ahorros, estos ahorros se nos han ido, o sea, hay una serie de factores, me parece, ¿no? Me da la sensación que va a ser difícil volverla a la sociedad para atrás. Y en realidad el impacto psíquico que esto pueda haber generado todavía no lo terminamos de ver, porque todavía estamos asustados. Entonces quizá muchas de las respuestas son en automático, ¿no? Frente al estrés y a la ansiedad, respondemos automáticamente. Cuando empecemos a tomar conciencia y a tener una significación de lo que pasó, me parece que pueden surgir ciertas cuestiones conflictivas, ¿no? De cómo nos contamos la historia. Si ha tenido esto un compromiso económico además, si hemos tenido que cerrar o dejar de hacer algún trabajo, hay como otras connotaciones que van a tener que trabajarse o cuidar de qué manera las significamos. La psicología en el trato diario, digamos, por ahí lo presencial es fundamental porque uno ve imágenes gestuales, lo corporal, una serie de cosas. Pero sin embargo, muchas veces la realidad nos llevó a que esto tenga que ser virtual. ¿Es lo mismo? ¿Sirve? ¿Es fácil adaptarse? A ver, yo creo que hay como generaciones, ¿no? de profesionales. Correcto. Bueno. Que algunos más jóvenes, más de pantalla, han podido acomodarse, pero el contacto físico, la vivencia, ¿no? Lo que transmite una mirada no se transmite fácilmente con una pantalla. Entonces no es lo mismo. En algún momento cara a cara la gente más expresiva también, ¿no?
el encuadre es distinto, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes que me decían, yo no puedo hacer una sesión virtual porque tengo los chicos, porque tengo el perro que ladra y el timbre que suena, y en cambio en un espacio terapéutico uno sabe que está cerrado y que eso tiene ciertas garantías y ciertas condiciones particulares que permiten el trabajo. Lo que sí hemos hecho ha sido quizá en algunos casos intercalar, para que los pacientes tengan una distancia, decir, bueno, hacemos sesiones presenciales y sesiones virtuales. Eso se ha dado, pero no es lo mismo el contacto y el trabajo. Yo siempre digo, nosotros nos quejamos porque estamos en nivel de encierro en la casa. Tenemos patio, tenemos esto, tenemos el perro, pero de repente hay miles y miles de personas en cada provincia que vuelven de otros lugares y tienen que estar 14 días en una pieza. Muchas veces esa pieza ni siquiera tiene una ventana para mirar al exterior, no puede tener contacto con nadie. ¿Cómo se hace para contener a una persona así, digamos? Y si esa persona encima viene con una patología de base, debe ser tremendamente difícil. Bueno, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Salud con todas las personas que están en situación de cuarentena y se les hace un seguimiento telefónico. Ha habido casos de crisis de ansiedad, de crisis de angustia, donde se los ha trasladado al Hospital San Roque y se ha hecho una intervención más directa, ¿no? Sí se ha trabajado y sí se los controla, porque todo esto que uno dice, bueno, en la casa uno puede irse a otro lugar, armar la comida en un espacio distinto, explorar distintos lugares de la casa, o si tenés la suerte de tener un jardín también, ¿no? Tener como distintos espacios. Pero cuando están en cuarentena, encima con esta cuestión de decir, estás en cuarentena, capaz que puedas tener un resultado positivo en un testeo, se suma claro, la ansiedad, claro, y se suma la sensación de peligro. Entonces, con mayor razón estamos cuidando esa salud mental. Alberto Ciuffe terminó la sesión con Mercedes Bordío y me tiene que dar un mensaje positivo para que yo me vaya hasta la próxima sesión tranquilo. ¿Qué me decís? ¿Qué te digo? Que respires, ¿no? Cuando uno está en una sensación de ansiedad o ante todas estas señales amenazantes y estímulos externos que son amenazantes, la posibilidad de respirar nos hace tomar conciencia de que en el momento en el que estamos tenemos la chance de hacer algo diferente. ¿Y cómo es la acción esa de respirar? La respiración, cuando es automática la respiración. Yo estoy hablando y estoy respirando. Cuando yo la hago consciente y digo, dejo de respirar, tomo aire, puedo tener otro nivel de conciencia porque mi cerebro recibe otra calidad de oxígeno. Eso hace que todo mi cuerpo pueda bajar los niveles de activación producto de la ansiedad. Esto es un fenómeno muy químico, que yo respirando tomo conciencia de mi cuerpo. Si además a esa toma de conciencia le agrego que puedo, por ejemplo, sentir un perfume rico, ¿no? O puedo mirar una imagen que me represente tranquilidad, o un color como el color verde, el color azul, el color rosado, que son colores que se ha estudiado que al cerebro lo tranquilizan, puedo hacer que lleguen al cerebro sensaciones de la memoria por el olfato, y con la respiración tengo como 3 centros para bajar los niveles de la ansiedad y tomar el día a día. Respiro por la nariz, exhalo por la boca. Sí. Y lo más profundo posible. Lo más profundo posible, inspirando, y que el tiempo de salida del aire sea mayor que el que entre. Entonces eso me garantiza que todo mi sistema por lo menos se va a oxigenar. Mercedes, gracias por venir. Gracias a vos. Nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad que nos convoquen las entrevistas para todos ustedes. Muchísimas gracias.